bélicos algo que ver con la vanidad? Puede que nuestra respuesta a esa pregunta sea evidente, pero si te la tiene que responder el cineasta Hayao Miyazaki a través de una de sus muy simbólicas historias, quizás no captemos de todo a la primera. Bienvenidos al 12º episodio de The Cloud Project, un podcast de Conceptual Weirdo. Vamos a hablar de El Castillo Ambulante en esta ocasión, una hermosa película de Estudio Ghibli, y esto no es una review. Estudio Ghibli quiso contar esta historia a través de un director distinto a los habituales directores fundadores del estudio, que son los mismos Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Pero sus planes cambiaron por problemas de agenda con el nuevo director que tenían pautado, por lo que Miyazaki tomó nuevamente las riendas de esta historia. Esta película salió en el año 2004 y está basada en el libro de la escritora Diana Wynne Jones de 1986. La protagonista de esta historia se llama Sophie, una joven sombrerera de 18 años, quien por mala suerte es hechizada por la bruja del páramo, quien la visita en su tienda poco tiempo después de cerrar y la convierte en una anciana de 90 años. Sí, así a lo becerra. Sophie se encuentra avergonzada de su apariencia, pues se acaba de saltar 72 años de vida, y huye de su casa para buscar ayuda en el páramo, donde se tropieza con el conocido Castillo Ambulante, el cual es el hogar del hechicero Hope. Junto a Hope compartirá un viaje, a través de esta guerra, donde se descifrarán un puñado de secretos. Tiene un objetivo principal del cual está claro que se trata de amor, pero además de eso, hay más de una visión en esta historia, tanto a nivel simbólico como a nivel psicológico, lo que la hace muy rica conceptualmente. Rompe con los escenarios asiáticos típicos de Ghibli y se centra en una historia reflejada en el viejo continente durante la Primera Guerra Mundial. Realmente la guerra de esta historia, aunque está inspirada en la Primera Guerra Mundial, es ficticia, pues el motivo principal es la desaparición del príncipe de un reino vecino. Es bellísima visualmente, que es lo que se nota que buscaba el director con la animación, pero debo admitirles que es algo confusa de seguir cuando la ves por primera vez. No porque sea complicada per se, sino porque en ocasiones pareciera que tuviese vacíos. Tiene preciosos paisajes, personajes y un hermoso soundtrack, y diría que ya eso de por sí despierta el interés que genera esta película. Cuando recorremos la trama, no quisiera recaer en el sermón típico de que solo puedes entender la película si leíste el libro, pero la verdad es que en el libro se rellenan muchos vacíos que se perciben en la película, y a su vez, si prestas suficiente atención y usas algo de tu imaginación, te darás cuenta de que sí están ahí las respuestas, pero de manera muy sutil. A nivel situacional, el detonante o el motivo principal de la crisis de la protagonista es romper el hechizo que la vuelve anciana. Pero este motivo deja de tener importancia al avanzar la película y la historia pasa a centrarse en culminar el conflicto bélico. La guerra como concepto demuestra que Hayao Miyazaki, a través de todas sus películas, está principalmente dispuesto a sobrellevar las críticas que recibe y hacerlas como le place. Añade los conceptos que le da la gana, acentúa elementos como su fijación por la aviación y su mismo carácter pacifista al querer demostrar que detesta la guerra. Incluso hay quienes dicen que esta película muestra una clara crítica a la invasión de Irak en 2003, poco tiempo antes de que saliera el filme. La vejez como concepto se refleja en la apariencia de Sophie, que desde un principio se considera la menos agraciada de su familia, y pues convertirse en una anciana no la ayuda mucho a aumentar su autoestima y la sumerge en una especie de crisis existencial. Aunado a esto, tiene que enfrentarse a los paradigmas de su familia, las creencias sobre su destino fracasado al ser la hija mayor. Sin embargo, esta limitante no dura mucho, ya que parece abrazar su envejecimiento precoz al convertirse en una ama de casa para poder sobrevivir. Hace sus tareas con el mayor empeño, adopta y acentúa un carácter gentil y compasivo típico de las virtudes de una anciana. Cosas como dedicarse a cuidar a la misma bruja que la maldijo cuando ésta también recupera su edad, reflejan esta misma compasión.
Ahora, estos dos conceptos, como lo son la guerra y la vejez, se juntan en la vanidad. Aspectos tales como la apariencia física se representan en la película a modo de una especie de esclavitud. En momentos tales como cuando Howl tiene su rabieta de haber perdido el cabello rubio, o la misma Sophie al sentirse inferior o menos bella respecto a sus hermanas, específicamente por el contraste en momentos en los que parece rejuvenecer cuando duerme o cuando se siente segura de sí misma, fuerte, hábil e incluso cuando se siente querida. La guerra en este caso representa una decisión banal basada en el capricho de algunos líderes, es decir, retratándola por lo que Hayao Miyazaki percibe que es, por lo que Howl se rehúsa a participar en dicha guerra, aunque se le pide constantemente su participación como hechicero del reino. Esta posición imparcial también se puede ver en la elección de escenarios. La mayor parte de la arquitectura está inspirada en una Europa vieja, Francia y Alemania, escenarios propios de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando recorren los páramos o visitan escenarios alternos mediante la magia, viajan a campos de flores inspirados en los Alpes suizos que casualmente fueron de igual manera territorios imparciales durante la Primera Guerra Mundial. Los vacíos. Ahora, si quieres llenar alguno de los vacíos que te deja la película respecto al libro y que te permitirán ver la historia con otros ojos una vez que ya la hayas visto, te los voy a mencionar acá por lo que hay spoilers, así que si no has visto la película te recomiendo que la veas primero. Número 1. Sophie tiene dos hermanas. En la película alcanzamos a ver a una de sus hermanas y a su madre, que son dos mujeres rubias de ojos azules. En el libro, Sophie y su hermana Letty son hijas de la primera esposa de su padre, quien muere. Luego él se casa con otra mujer con quien tiene a su tercera hija, Martha. Supuestamente esa hermana menor es la que va a buscar Sophie cuando acude al páramo en primer lugar. La familia de Sophie, de hecho, cuenta con más participación en el libro. Número 2. Hay varias historias de amor. Las hermanas de Sophie son las que tienen más pretendientes, lo que conlleva evidenciar mucho más ese complejo de inferioridad que tiene Sophie al conocer ese factor. Howl, de hecho, estaba interesado en Letty, la hermana un año menor de Sophie, y su hermana menor también logra comprometerse. Número 3. La bruja del páramo sí era enemiga de Howl, pero antes estaba enamorada de él. Cosa que no queda muy clara en la película era de dónde nacía su enemistad, ni tampoco por qué quiere robar su corazón. Aunque si recordamos la escena en la que Sophie le pregunta a la bruja del páramo si alguna vez ha estado enamorada, esta le contesta que de hecho aún lo está. Número 4. Este punto lleva a que Sophie es hechizada por ella precisamente porque la confunde con Letty, quien sí es cortejada por Howl en un principio. Pero en la película solo parece que es un simple desquite por no haberla querido recibir en su tienda luego de haber sido cerrada. Número 5. Hay una mezcolanza entre los personajes secundarios, ya que existen personajes como la señora Penstemon y el mago Soliman, que en la película se fusionan como Madame Soliman. Y en el libro realmente el espantapájaros o cabeza de nabo tienen en sí al mago Soliman y el príncipe Justin. Pues la bruja del páramo quería fusionarlos para hacer al hombre perfecto, faltándole Howl. Número 6. La bruja del páramo no llega a pasarse del bando. Tienen que luchar contra ella para poder solucionar el conflicto final, a diferencia de la película que tiene un desenlace más tierno. Número 7. Las criaturas que domina Madame Soliman en la película son estrellas fugaces, es decir, demonios del fuego al igual que Calcifer. Y número 8. Una de las cosas más importantes es que Sophie también es una hechicera. En la película jamás se llega a mencionar ese factor, pero si miras entre líneas parece que se insinúa al mostrar decisiones poderosas como el control de la nave o la manipulación del corazón de Howl. Cosas que a simple vista no demuestran nada, pero que en el libro se describen como parte de los poderes de Sophie. Otra de las cosas que te envuelve en la película es su banda sonora, en la que, como muchas composiciones cinematográficas, se fragmenta un tema principal y se transforma según las distintas emociones.
En este caso, Joe Hisaishi compone esta y otras bandas sonoras por excelencia en Estudio Ghibli. Y pues te recomiendo el video de Jaime Altozano en el que habla de la magia de la banda sonora del Castillo Ambulante y el viaje de Chihiro. La explicación de los dos temas principales y cómo se fusionan es increíblemente sublime y entenderás mejor el punto final al que sentí que llegó esta película, el cual es una historia de amor y aprendizaje. Miyazaki parece buscar mezclar los cuentos de hadas con terapia psicológica. Una de las características que más aprecié de esta película es que a pesar de que la novela contaba con varios romances o encaprichamientos, aquí se redujeron a solo tratar una sola historia de amor y manejarla de una manera no demasiado fuera de lo común. Porque aunque estos dos personajes merecían terminar juntos, el verdadero amor que resalta es el que le permite transformarse a cada uno de ellos. El que Sophie y Howl pudiesen crecer como individuos es lo que los ayuda mutuamente y retrata una relación sana tanto de pareja como de una persona consigo mismo. Y más allá de esto, no opaca el universo mágico en el que te sumerge toda esta aventura, que tiene, digamos, su espíritu propio en esta historia. No se pierdan los próximos episodios, que estoy on fire con Estudio Ghibli y me declaro súper fan, quiero que lo sepan. De igual manera, no olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter como @vidaconceptual, en Instagram como @vidaconceptual, al igual que en Facebook. Nos escuchamos en un próximo episodio.